En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Vamos a cerrar esta semana continuando con nuestra serie Adoración. Vamos a una historia en la Biblia que algunos también conocen. Vamos a 2 Samuel, capítulo 12. Vamos a ver de qué se trata la historia. Dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó a David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió pan con ellos. ¿De qué se trata esta historia? Recordemos que David, siendo rey, pues tomó para sí una mujer. Bueno, la había visto por ahí, pero luego se llegó a ella, como dice la palabra de Dios. O sea, estuvo con ella, se acostó con ella. Pero ella era una mujer que ya tenía marido, que ya tenía varón. Se llamaba Urías. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Él, pues como rey, pues mandó a que Urías estuviera en primera fila, en el campo de batalla, sabiendo que pues las posibilidades de vida eran escasas, por no decir casi que imposibles. Efectivamente, Urías muere. Urías muere y entonces él ya se queda con Betsabé. Nadie se dio cuenta de esto. Pero Dios sí. Y Dios entonces envía a un varón, a su siervo. Envía a que le hable a David, a Natán. Bueno, Natán le habla a través de una historia, como de una parábola. Bueno, eso es otro tema. Pero donde finalmente, básicamente le dice: tú eres aquel varón que tenía un rebaño inmenso de ovejas, y un hombre que tenía una sola ovejita, y tú le quitaste esa oveja. Eso fue lo que hizo David. Pues allí vendría, claro, la disciplina del Señor. Pero aquí vemos entonces que Betsabé pues queda embarazada. Pero el niño había enfermado. El niño que finalmente quedó embarazada. Y David, al ver que el niño estaba enfermo, ayunó. Pasó la noche acostado en tierra. ¿Pero qué fue lo que pasó? Versículo 17. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, versículo 19, dice: viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces, versículo 20, David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió
y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. O sea, David reaccionó de la manera contraria a la que los siervos de David pensaban que iba a actuar. Dijo, no, pues si así está de muerte David, lleva 7 días sin comer, con la misma ropa, tirado en tierra. Ahora cuando sepa que el niño murió, pues él va a morir con él. ¿Qué va a pasar? No, fue todo lo contrario. Pero sí, David había fallado, le había fallado a Dios. Y esto que aparentemente fue oculto, no lo fue, para Dios no lo fue. Pero él, ¿qué fue lo que hizo? De ahí se levantó, se cambió y adoró. Adoró. Después, ya vino a su casa y él comió pan. Aquí encontramos que la adoración es señal de arrepentimiento, pero también la adoración es señal de asumir mi responsabilidad, pero también de aceptar los designios de Dios. Eso fue en los caminos de Dios. De aceptar también que Él es responsable de todo esto que está ocurriendo. Mal haría David en atribuirle responsabilidad a Dios por esto que estaba ocurriendo. Lo que ocurrió con el niño, no, era Él. Era Él. Y Él adoró. Entonces vemos esos 3 puntos. Había arrepentimiento, asumió responsabilidad y aceptó los designios de Dios. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió, miren las palabras de David, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Detengámonos ahí un momento. Cuando el niño vive, mientras el niño vivía, yo lloraba todos los días. Miren que fueron 7 días. Yo ayunaba, estaba ahí postrado en tierra. Yo no comía, yo no bebía nada. Pero yo le decía a Dios, Dios, ten compasión de mí. Y yo oraba, ¿por qué? Porque quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Pero aquí hay algo fundamental, que Dios tenga compasión de mí, independiente de cualquier cosa, independiente de lo que haya hecho. Pero David se levantó y adoró cuando se enteró que el niño había muerto. Y mira lo que dice el versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí entonces, ¿qué encontramos? Encontramos, sí, adoración, pero encontramos arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, cuando usted se ha apartado de Dios, cuando usted ha dejado de hacer la voluntad de Dios, ¿eso ocurrió en su vida? Que usted ha dejado de servirle a Dios. Y cuando usted vuelve a Dios. Y solamente algunos de los que me han visto aquí, de los que me están viendo, han vuelto a Dios porque alguien fue a sus vidas, porque alguien, un siervo de Dios fue a ustedes y solamente los llamó o los buscó, o un compañero, o un amigo, o una amiga, les dijo, vuelve nuevamente a Dios, vuelve nuevamente a esta familia. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No simplemente ir a decir, bueno, sí, volví, chévere. No. Cuando usted vuelva nuevamente, ¿qué tiene que hacer? Adorar a Dios. La oración es señal de arrepentimiento. Decirle, Señor, aquí me postro otra vez delante de ti para nuevamente servirte, para hacer tu voluntad. Adore a Dios. Cuando usted pasa un periodo de prueba y solamente las cosas no se dan como usted cree que deberían de darse, usted adora a Dios. Bueno, por cierto, no puedo pasar por alto. Este versículo 23 dice, yo voy a él, al niño, mas él no volverá a mí. En una serie que hemos compartido ya hace un tiempo, compartimos lo siguiente. ¿Qué pasa con los niños? Por ejemplo, este niño
¿Qué pasa con este niño que murió al 7º día de haber salido del vientre de su madre? ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde va él? Pues para dónde va David. Por eso David dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto es uno de los versículos de entre tantos que vemos en la palabra de Dios, por cierto, donde el niño ¿dónde va? Pues al cielo. El cielo está lleno de niños. Bueno, este es un punto que no podía pasar por alto. Adoración y arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, dígale a Dios, si usted se ha apartado de Dios o si su corazón se ha enfriado, si usted ha dejado de adorarle a Él, dígale al Señor, dígale, Dios, yo me arrepiento ahora. Señor, me arrepiento de mis caminos, me arrepiento, pero ahora yo quiero volver a ti y yo vuelvo a ti. Dios, Dios compasivo, vuelvo a ti. Señor, dígale a Dios, si usted se apartó de Dios porque algo no salió como usted creía que debía salir, y seguramente usted esperaba que Dios hiciera algo y como no lo hizo, se apartó de Dios. Dígale a Dios, no, Señor, yo te adoro en este momento. Asumo mi responsabilidad, mi Señor y mi Dios. Acepto tus designios, sí. Y reconozco, Señor, que me he apartado de ti, que he fallado, que he pecado, Dios. Ahora, Señor y Dios, yo te adoro. Te adoro a ti, mi Dios. Me levanto hoy ahora para hacer tu voluntad. Ahora que la bendición del Dios que acepta, que ve el arrepentimiento de corazón, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda la semana aquí en nuestro programa de Teoterapia y Meditación, y muchas gracias de verdad a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Aquí en Colombia, Colmundo Radio. En Guayaquil, Ecuador, Radio Fuego FM. En el Perú, tenemos ahí en Hilo, Perú, en el puerto más bello del Perú, el Puerto Noticias. Al norte de Colombia, en La Guajira, la hermosa Guajira colombiana, Guayú Estéreo. Y en el corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta si este programa pues ha sido de bendición para usted. Escriba algún comentario de aquí de lo que aprendió de este pasaje bíblico, por favor, para enriquecernos naturalmente a todos. Aquí recibimos siempre sus aportes. Nos vemos nuevamente el lunes aquí en nuestro programa de Teoterapia y Meditación a partir de las 5 de la mañana. Que tengan un feliz inicio de fin de semana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.